Hola a todos, en este video tutorial vamos a realizar el ejemplo del contador 0 a 9 utilizando un display de 7 segmentos. Lo primero que vamos a realizar es comprender la utilidad que tiene el decodificador 7448. Daremos un ejemplo sencillo para los dígitos 0, 1, 2 y 3. Realizaremos el diagrama de flujo. Daremos la explicación de cada línea de código. Realizaremos ese mismo código en el compilador y finalmente haremos la simulación. Miremos entonces en qué consiste un decodificador. Es un circuito combinacional que permite transformar un número binario en un número decimal que se va a representar en un display de 7 segmentos. Cada una de las entradas del decodificador 7448 es un arreglo de números binarios y cada una de las salidas, en este caso 7 salidas, también es un arreglo de números binarios, pero que dependiendo de la combinación que le demos en las entradas va a producir que se activen o desactiven determinados segmentos del display para visualizar un número decimal. Vemos entonces que cada una de las salidas del decodificador representan o son cada uno de los segmentos del display de 7 segmentos. Veamos entonces un ejemplo para los dígitos 0, 1, 2 y 3. Tenemos la siguiente tabla de verdad compuesta por las 4 entradas del decodificador y las 7 salidas, que son cada uno de los segmentos del display. Para el dígito 0 tenemos entonces que se deben de encender los segmentos A, B, C, D, E y F. Para que esa secuencia se cumpla, debemos tener en las entradas todos o cada una de las entradas en bajo, produciendo así el dígito 0 en el display. Para el dígito 1 debemos de activar o poner en alto la entrada A del decodificador, el resto en bajo, para activar los segmentos B, C del display. Para el dígito 1, para el dígito 2 debemos poner en alto solamente la entrada B del decodificador. Y así para el número 3 tenemos que poner en alto las entradas A y B. Más adelante realizaremos el programa del compilador para cada una de estas secuencias utilizando dos pulsadores. Pasemos entonces a realizar el diagrama de flujo. Comenzamos como siempre con un encabezamiento. Pasamos entonces a configurar los puertos y con el programa principal. Comenzamos entonces con la secuencia. ¿Qué queremos realizar? La primera pregunta va a ser si R de 0 es igual a 1, es decir, en el pin R de 0 del puerto D va a ir conectado un pulsador. Si este se presiona, en el display se debe visualizar el dígito 1, si no, se debe visualizar el dígito 0. La siguiente secuencia o la siguiente sentencia será si R de 0 es igual a 0 y si además se presiona un pulsador que va a estar conectado en el puerto, en el pin RD1, el display debe visualizar el número o el dígito 2. Si no,
el display permanecerá o seguirá mostrando el dígito 0. La siguiente secuencia, que es para el dígito número 3, se debe cumplir que si el pulsador que va a estar en el pin RD0 es igual a 1 y si además el pulsador que está en el siguiente pin es igual a 1 también, el display debe visualizar o nos debe visualizar el dígito número 3. De lo contrario, simplemente el display nos visualiza el dígito 0. Pasemos entonces a la sentencia del contador de 0 a 9. Vamos a tener en el puerto A, específicamente en el pin RA0, otro pulsador que si se presiona va automáticamente el display va a ejecutar un conteo de 0 a 9. Y una vez llegado a 9, vuelve y ejecuta la misma secuencia. Aquí ya no tenemos en cuenta los dos pulsadores que teníamos en el puerto D, sino este que va a estar en el puerto A. Si no se presiona el pulsador que está en el pin RA0, simplemente el display va a permanecer con el dígito 0 y mandamos una retroalimentación a leer puertos. Vamos ahora a dar la explicación de cada una de las líneas de código del programa. Ya sabemos entonces que la primera es una que sale por defecto, que es el número include, donde se guarda un proyecto entre otras opciones. La segunda línea de código es un número bit que lo vamos a llamar pulsador 0 a 9, el cual va a estar en la dirección 0x05.0, es decir, del puerto A. Este tipo de dirección .0, lo que estamos diciendo, como estamos utilizando solamente un pin en específico del puerto B, es que vamos a conectar precisamente el RB0, este pulsador. Por eso la dirección termina en .0. Eso solamente es cuando vamos a definir solamente bits individuales. La tercera línea de código es un número byte del tris del pulsador que posteriormente lo vamos a definir como un elemento de entrada. Los tris sí se configuran como número bytes. Vamos a definir otro número bit que va a ser pulsador 1, que va a estar en el puerto D por la dirección que es en el 0x08.0, es decir que vamos a utilizar el puerto D, específicamente el pin RD0 para conectar este pulsador 1. Vamos a definir otro número bit que va a ser un pulsador 2 que va a estar en el mismo puerto D pero en el pin RD1. Por eso la dirección termina en .1. Y definimos obviamente el tris para dichos pulsadores para definirlos más adelante como elementos de entrada. Vamos a definir ahora el puerto en el que vamos a conectar el decodificador. En este caso, un número byte por decodificador va a estar en el puerto B. Y obviamente el tris de dicho decodificador para designarle más adelante si va a ser entrada o salida. Definimos otros dos bits individuales que van a ser el RB0 y el RB1, respectivamente 0x06.0 y .1 del puerto B, para hacer lo siguiente. Miremos de la diapositiva 4. Habíamos dicho que para generar el número 1
tendría que activarse las entradas del decodificador, ponerse en alto la entrada A, y de esa manera generaríamos el dígito 1. Es en la entrada A del puerto B del decodificador que va a ir conectado una de las entradas del decodificador al puerto B del microcontrolador. Por eso le definimos cada uno de estos bits individuales, para activarlos y generar así los dígitos 0, 1, 2 y 3. Definimos un retardo, sería un delay de 500 milisegundos, más adelante veremos qué utilidad tiene. Vamos ahora a entrar al programa principal, que es por medio del void main. Recordemos que siempre abrimos una llave previamente y vamos a definir el tris pulsador del contador 0 a 9. ¿Qué tipo de elemento va a ser? Va a ser un elemento de entrada. En forma binaria colocamos cada uno de los bits, de los 8 bits del byte, como entradas, pero solamente nos interesa cómo esté configurado, en este caso, el pin RA0, que es donde vamos a conectar este pulsador. Obviamente escribiendo un 1 en su respectivo pin, lo configuramos como un elemento de entrada. Vamos ahora a definir qué tipo de elemento va a ser el decodificador en el sistema hexadecimal. Obviamente el decodificador va a ir conectado junto con el display, que son elementos de salida, por lo tanto, escribiendo un 0 se nombra como un elemento de salida. Luego vamos a configurar cada uno de los pulsadores que habíamos definido anteriormente también como elementos de entrada. Pulsador 1 y 2, pulsador 1 y 2, que corresponden al puerto D. Nos interesa cómo estén configurados los primeros dos números binarios, en este caso el RD0 y el RD1. Obviamente los ponemos como 1 para decirles que van a funcionar como elementos de entrada. Vamos ahora a definir una variable llamada x tipo entero, más adelante veremos qué función cumple, y otra variable llamada matriz 7 segmentos, también tipo entero, que va a constar de 10 elementos, los cuales nos va a activar cada uno de los dígitos del display. Entramos entonces al ciclo infinito del while, abrimos una llave y la primera sentencia que vamos a realizar es si pulsador 1 es igual a 0. Es 0 porque en este pulsador va a ir una resistencia polar, por lo tanto se invierte el sentido lógico para activar cualquier función. En este caso 0 es se presionó y 1 que no se ha presionado. Entonces si pulsador 1 es 0, si se presiona, ¿qué va a suceder? Abrimos una llave, que el RB0, que es uno de los pines que va a ir conectado al decodificador, activa el RB0 y la entrada A del decodificador. Recordemos entonces la diapositiva 4, que cuando activamos la entrada del decodificador, la entrada A del decodificador, obtenemos el dígito 1. Eso es lo que estamos haciendo en esa parte del código. Cerramos la llave y tenemos que sentenciar qué sucedería de lo contrario, es decir, en otro caso, que es con un else, abrimos llave, simplemente que el RB0 es igual a 0, se desactiva la entrada A del decodificador, devolviendo el dígito 0 al display.
Es como si soltáramos o abriéramos el pulsador 1. Una vez pulsado, si lo abrimos de nuevo, simplemente en el display se nos devuelve el dígito 0. Ahora miremos la otra sentencia, que es si presionamos el pulsador 2, lo mismo, va a ocurrir lo siguiente. RB1 se activa RB1 y la entrada B del decodificador. Es decir, para obtener el número 2, recordemos que de las entradas del decodificador debe ponerse en alto la entrada B, para de esa manera obtener el dígito 2 en el display. Finalmente, obviamente, tenemos que nombrar lo contrario. De lo contrario, si no se presiona o si se abre de nuevo el pulsador 2, se desactiva la entrada B devolviendo el dígito 0 al display. Veamos entonces para el dígito 3, perdón, para el contador. Para el dígito 3 simplemente tendríamos que mantener pulsados o dejar en 1 los pulsadores 1 y 2 y automáticamente obtendríamos el número 3. Entremos ahora a la sentencia del contador del 0 al 9. Ya nos olvidamos de los dos pulsadores y entramos entonces al pulsador que tenemos conectado en el puerto A del microcontrolador. Entonces, si pulsador 0 no es igual a 0, si se presiona, abrimos llave. Aquí vamos a explicar ahora la variable que habíamos definido antes, que era una variable x tipo entero. Lo que quiere decir esta secuencia for x igual a 0, quiere decir desde qué dígito va a comenzar a contar el display, en este caso desde el 0, siguiendo el orden. Dicho conteo no va a ser mayor a 10, va a llegar hasta 9, después del cual va a comenzar otra vez desde el 0, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. X++ es un acarreo que se lleva en cada conteo, es decir, si por ejemplo el display va en el 3, para el siguiente número sería 3 más 1, 4, 4 más 1, 5 y así sucesivamente hasta el 9. Abrimos una llave para activar la matriz de 10 elementos que también habíamos definido anteriormente, la matriz de 7 segmentos, y vamos a definir un tiempo entre conteo, que va a ser el retardo que habíamos definido, que fue de 500 milisegundos por 2, es decir, 1000 milisegundos, o sea que vamos a tener entre cada conteo un tiempo de 1 segundo. Cerramos entonces las llaves de cada uno de los ciclos. Primero tenemos que definir lo contrario, else. De otro modo, el por decodificador va a ser igual a 0, o sea, no va a haber conteo. Y ahora sí, cerramos la llave del ciclo void, la llave del ciclo while, del else, de cada uno de los else que habíamos generado.